El 16 de agosto del año 1952, el pequeño poblado de Ashley, en Kansas, desapareció. El Observatorio Geológico de los Estados Unidos afirmó que hubo un terremoto de 7.8 en la escala de Richter. Estudios más avanzados en meses consiguientes encontraron que el epicentro de dicho terremoto se hallaba justo debajo de Ashley. Cuando las autoridades se hicieron presentes en el lugar, encontraron una larga y ancha fisura en la tierra. Medía casi 1 kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho. La profundidad jamás fue determinada. Sin embargo, a simple vista, se podía ver que había un foso de fuego y magma. Allá abajo, derretida, destruida, se hallaba Ashley y sus 679 habitantes. El 28 de agosto del mismo año, el Observatorio Geológico de los Estados Unidos advirtió que un nuevo terremoto, esta vez de 8 en la escala de Richter, sacudió nuevamente al estado. Las autoridades, con asombro, afirmaron que este nuevo temblor cerró la fisura de casi 1 kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho que se había tragado al pueblo de Ashley y a sus 679 habitantes. Reportes policiales afirmaron que antes del primer terremoto, el 16 de agosto, exactamente con anterioridad de 10 días, numerosas llamadas al 911 fueron hechas por habitantes de Ashley a la policía del pueblo de Hayes. Ashley, al ser un pueblo tan diminuto, no contaba con su propia policía. La primera llamada fue de un sujeto que se identificó como Simon Harwell. El hombre le dijo a la persona del 911 que le atendió la llamada que había visto un pequeño orificio negro en el cielo. A las 6 de la mañana del día siguiente, tal como se prometió, una patrulla de policía del condado de Hayes fue enviada a investigar el caso por la única carretera que conducía a Ashley. 40 minutos después, el oficial de policía Petersen llama de vuelta a la comisaría. Parece ser que el oficial se perdió. El hombre perplejo afirmó al patrullero que estaba de guardia en la estación que después de tanto conducir en dirección a Ashley, había acabado de alguna manera de vuelta en Hayes. Durante esa tarde, el comisario decidió enviar otra patrulla de policía a Ashley, pero este nuevo patrullero llamó a la comisaría diciendo que la única ruta que llevaba a Ashley, al parecer, ya no funcionaba más, porque tras transitarla durante un rato, uno acababa, de alguna manera inexplicable, de vuelta en Hayes. A lo largo de ese día, más de 30 llamadas al 911 fueron hechas desde Ashley. Algunas personas decían que el agujero en el cielo no solamente existía, sino que se estaba haciendo cada vez más grande. A la mañana del día siguiente, más de 100 llamadas al 911 se suscitaron desde Ashley. Al parecer el pueblo se hallaba en oscuridad. Total. Era como si el sol nunca hubiese salido. Una de las llamadas más sorprendentes al 911 que se suscitaron durante aquel día vino de una señora que, en lágrimas, gritaba histérica y había afirmado que su hija estaba afuera. Al parecer, la niña escuchaba la voz de su padre desde allá, desde el sembradío, llamándola. El único problema con eso
es que aquel hombre había muerto 3 años atrás en un accidente de tránsito tras conducir ebrio. Llamadas de extrañísima naturaleza se suscitaron durante las 48 horas siguientes. Por lo tanto, el comisario de Hayes envió a 7 de las 10 patrullas al pueblo de Ashley, pero ninguna pudo llegar. El comisario se comunicó con el pueblo de Topeka, quienes tenían su propio helicóptero. Sin embargo, a pesar de que enviaron la aeronave a investigar, esta nunca llegó a ver Ashley desde el cielo. Simplemente era como si el pueblo no existiese, a pesar de que obviamente todos sabían que estaba ahí. Y no solamente eso, las llamadas al 911 continuaban. Esta vez el agujero negro en el cielo no solamente era enorme, una persona lo describió como una especie de amanecer gigante, sino que además, en el borde de aquel agujero negro que cada vez se tragaba más al cielo, había una especie de aro luminoso o aro de fuego, según lo describió otro campesino. Una de las llamadas al 911 que más perturbó a la policía fue la de un profesor de escuela llamado Lucas Maldonado, quien afirmaba que en las calles de Ashley caminaba gente extraña y que todo el pueblo, los 679 habitantes, estaban hacinados en sus propias casas, escondiéndose. La peor llamada fue por parte de una señora que lloraba. Ella decía histérica: han regresado, han regresado. Cuando el operador del 911 de Hayes logró calmarla, ella especificó: era como si la gente muerta se hubiera levantado de su tumba otra vez, y todos parecían estar severamente quemados. La señora se hallaba traumatizada. Ella había perdido un hijo hacía 10 años y afirmaba poder verlo. El niño, completamente calcinado, gritaba por su mamá desde afuera. Pero la señora no se atrevía a salir porque, por lo que le sucedió a un vecino, sabía que eso era una trampa, que las personas que regresaban no tenían en lo absoluto buenas intenciones. La llamada fue interrumpida cuando se escuchó un vidrio rompiéndose y la señora simplemente comenzó a gritar en el terror y pánico más absolutos. A lo largo del día del 15 de agosto del año 1952, se recibieron más de 700 llamadas desde Ashley a la jefatura de policía de Hayes. Lamentablemente no se pudo escuchar ninguna voz. Lo único que se oía por numerosos reportes policiales era simple y llana interferencia, con voces ahogadas de fondo. Si se pudiera deducir o dirimir algo de aquellas voces, todas gritaban. El 16 de agosto del año 1952 ocurrió el primer terremoto, que se tragó por completo al pueblo. El temblor se sintió en Hayes. De hecho, causó bastantes estragos, pero nada comparado a lo que sufrió Ashley, pueblo que sin más dejó de existir. ¿Qué sucedió en Ashley? ¿Por qué desapareció? ¿Qué llevó a todo eso, a tanto horror, a la muerte de 679 personas? Nadie sabe. Y el gobierno en aquel entonces, tanto como ahora, hace como si el caso jamás hubiera ocurrido. Un gran misterio del siglo XX. Este caso se está convirtiendo lentamente en lo que quizás sea el misterio más grave y oscuro en la historia de la aviación. Ya hay medios de comunicación que lo llaman el agujero negro aeronáutico. Y es que nadie se explica cómo en el año 2014, con toda la tecnología,
con todos los radares, con todos los satélites peinando la Tierra y con tanto aparato que facilita la comunicación, un avión Boeing 777 con 239 almas a bordo haya desaparecido sin dejar rastro. Es impensable entender qué está pasando por la cabeza de los familiares, quienes aún hoy lloran a causa de este misterio tan extraño e inquietante. Agencias de inteligencia tan poderosas como la CIA y la Interpol no consiguen ni siquiera ponerse de acuerdo. Y esto es gravísimo, porque no hace sino revelar que los más capaces del mundo tienen siquiera una leve pista de qué fue de este avión y de sus abordantes. Por un lado, unos afirman que no fue un atentado terrorista, mientras que los otros no descartan esta opción. Algunos creen que este vuelo pudo haberse estrellado en el mar, pero ni miles de rescatistas marinos, ni cientos de miles de internautas acudiendo a Google Maps y otros programas que dependen de satélites mirando hacia los océanos, han conseguido nada. Lo mismo sucede para quienes dicen que se estrelló en tierra. Algunos piensan que el vuelo fue secuestrado, pero esto es raro también, porque por lo general, cuando este tipo de cosas sucedían en el pasado, a los pilotos les daba tiempo de reportar qué estaba pasando por radio. ¿Cómo no les dio tiempo a los aviadores del vuelo MH370 de Malaysia Airlines hoy, con tanta tecnología y seguridad a su disposición? ¿Cómo es posible que tantas medidas de precaución contra terroristas, estos hipotéticos malhechores, hayan podido controlar un avión y desaparecerlo así sin más, sin siquiera hacer exigencias? Lo aterrador es que las opciones lógicas se acaban. Ergo, esto está desquiciando a las autoridades asiáticas. El vuelo llevaba a bordo pasajeros chinos y lampurenses. Despegó de Kuala Lumpur el sábado 8 de marzo de 2014 a las 12:41 con destino a Beijing. Menos de 60 minutos después del despegue, los controladores de tierra perdieron contacto con la nave. Lo único que atinan, por medio de un simple cálculo midiendo velocidad y rumbo conocido, es que el avión literalmente desapareció entre la costa de Malasia y Vietnam. ¿Qué habrá sucedido después? ¿Qué clase de cosas habrán podido contar todos y cada uno de los más de 200 pasajeros antes de su muerte? O peor aún, ¿estarán vivos ahora en el desamparo absoluto? Nadie lo sabe. Todo a partir de acá está lleno de una serie de hechos terriblemente extraños que no hacen sino elevar el horror a lo desconocido. Familiares de los pasajeros afirman que los teléfonos celulares de sus seres queridos tienen señal. Han intentado llamarlos y afirmaron que escucharon la señal que indica que los aparatos están repicando, pero nadie contesta. Un experto en telecomunicaciones afirma que esto es indicio de que el avión no solo no está sumergido en el mar, sino además que los teléfonos en cuestión están encendidos. Existe un rumor no confirmado que dice que uno de los familiares que llamó fue atendido, pero no por su ser querido ni ninguna voz humana, sino por un espantoso ruido blanco. La sensación de lejanía y misterio que habrá sentido esta persona de haber sido cierto esto tuvo que ser pavorosa. El horrible sentimiento de no haber podido hacer absolutamente nada por su ser querido, presa de un misterio frío y cruel. Hay otra teoría terrible. Una persona afirmó que en el vuelo MH370 había por lo menos 20 empleados de Freescale,
un fabricante estadounidense que trabaja muy de cerca con el Departamento de Defensa de ese país. Supuestamente ellos llevaban a bordo tecnología y software valorados en más de 8.000 millones de dólares. Y lo irónico es que el informe dice que esta tecnología sirve precisamente para desviar vuelos. Esta parece una teoría como cualquier otra, pero lo horrible es que quien lo afirma es un portal de noticias llamado Before It's News, y ellos a su vez alegan que el pitazo les llegó por nada menos que un piloto retirado de la aerolínea Delta. Este hombre no se deja nada en el tintero, pues él dice que si uno tiene el poder de desviar aviones usando tecnología militar, aislando por completo los computadores del avión de los centros de comunicación por tierra y cambiando el rumbo a su antojo, pues entonces se pueden crear tantos 11 de septiembre como a alguien le dé la gana. Lo curioso en este caso sería saber qué hace una empresa que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con una tecnología así. De ahí, las hipótesis siguen. Unos dicen que explotó en el aire, otros que no está sumergido en el mar, sino en el corazón de una selva. Hasta que no se encuentre el aparato y la caja negra nos diga qué pasó, nadie estará seguro de nada. Pero lo terrible del misterio del vuelo MH370, además de ser un evento de extraordinaria implausibilidad para los tiempos que corren, es que de ser cierta cualquiera de las teorías esgrimidas, estamos ante lo que hasta ahora es un misterio legendario. No esperes ver fantasmas o demonios apareciendo en la cámara. Es simplemente un terrible misterio de desaparición. Ocurrió hace ya más de 8 años. Un amigo y una amiga, presuntos estudiantes, ambos exploradores urbanos, se meten a filmarse, quizá para sus canales en YouTube, al asilo abandonado Penhurst. Fue un asilo para enfermos mentales que la salud pública de los Estados Unidos quisiera borrar de los registros por ser uno de los episodios más miserables en todo su haber. Incontables historias de pacientes que fueron vejados, maltratados, objetos de experimentos médicos e incluso asesinados en este lugar son legendarios. No solo eso, sino que debajo de los pacientes, el gobierno de ese país llegó a almacenar secretamente munición de altísimo calibre. Desde lo anterior mencionado hasta incluso casos de violaciones y homicidios perpetuados por enfermeros a pacientes y viceversa, la cantidad de situaciones ruines que acumuló este extremadamente disfuncional lugar hasta su cierre escandaloso en la década de los 80 lo hicieron objeto de la creencia popular de que está completamente maldito. Y lo que estás viendo data del año 2008, mucho antes de que el show Ghost Hunters visitara este lugar. Según el youtuber Random Video Circus, este material fue encontrado por otroras exploradores urbanos dentro del asilo. A la fecha, no se sabe qué fue de la pareja que lo grabó, pareja a la que escuchamos conversando y explorando a la vez que minuto a minuto se internan más y más profundamente dentro de las instalaciones. Las visiones van más allá de obscuros pasillos y salas desvencijadas. No tardan en encontrarse no con grafitis, sino pinturas de índole satánica. Por ejemplo, esta parte de la grabación muestra a Baphomet, inherente a rituales de sacrificio humano. Estos no son pentagramas simplones con la imagen del diablo, sino cosas muy bien organizadas que revelan que aún luego de cerrar sus puertas, el asilo Penhurst ha seguido hasta estos días siendo objeto de cosas muy turbias. Quizá por la colosal energía negativa en el lugar, o quizá también porque probablemente ya bien entrada la tarde,
estas ruinas sean hogar de vagabundos o criminales muy peligrosos. Al día de hoy, se intenta determinar aún qué pasó con los 2 chicos que ves en pantalla. ¿Por qué no han aparecido? ¿Por qué no sabemos ni siquiera sus nombres? Muchas personas a lo largo y ancho de Internet, testigos de esta larga grabación dividida en 2 partes, piensan que en el estado de Pensilvania debe estar abierta aún la denuncia que los familiares de estos 2 chicos tuvieron que radicar al haber desaparecido. Por el perfil de ambos, es muy improbable que no tengan familia, que no tengan dolientes que se preocupen por ellos. Sin embargo, no hay nada, lo que hace pensar que quizá ellos tomaron el tren, el autobús o condujeron desde otro estado para grabar este video, para hacer exploración urbana en el asilo abandonado de Pennhurst. Cualquier youtuber sabe que un video así sería un tesoro, amén de objeto de muchos views. Por lo tanto, en la comunidad youtuber se busca activamente el canal de cualquiera de estas 2 personas, pues si de casualidad cualquiera de ellos 2 se dejó ver en alguno de sus videos previos, o mejor, hicieron videoblogs, entonces sería una pista formidable para saber quiénes son, de dónde son, y cuando menos, informar a sus seres queridos que el último rastro que quedó de ellos fueron estos videos. La parte final de la grabación se desarrolla cuando se introducen en este paraje dentro del asilo. Más allá, lo que habrá sido de ellos es un misterio. Quedaron tras de sí las grabaciones y algunos objetos personales de ambos. Ninguno de estos objetos válidos para identificar sus nombres ni quiénes eran. Sin embargo, lo peor no es lo que acabas de escuchar. Lo peor es que según testimonio de exploradores urbanos que han ido a este lugar pero solo a tempranas horas de la mañana, varios de los pasillos del asilo siguen llenos de objetos personales dejados atrás de muchas otras personas desaparecidas. Más allá de las películas de horror, más allá de los libros de terror, hay algo mucho más espantoso con capacidad de helarte la sangre. Y lo puedes experimentar aquí y ahora. Simplemente desarrolla la capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona. Simplemente imagina que en tu familia ocurre una tragedia espantosa que además está recubierta de un frío halo de misterio. Semejante cosa ocurrió con la familia estadounidense Swanson, cuando su hijo, Brandon, desapareció de manera inexplicable nada más ni nada menos que mientras estaba hablando por teléfono con su padre. Ocurrió el 14 de mayo del año 2008. Entonces un joven de 19 años, Brandon, conducía rumbo a casa durante la noche por los oscuros caminos rurales del estado de Minnesota cuando sufre un accidente al hundirse en una zanja. Brandon, afortunadamente ileso, se baja del carro y llama entonces a su padre por celular. Aquí tenemos que hacer un intermedio para aclarar que incluso para él es muy difícil especificar exactamente dónde se encuentra, pues la Minnesota rural es enorme y en gran parte baldía. Y tú como audiencia, ten en cuenta, antes de apelar a alguna tecnología GPS reciente, que esto sucedió en el año 2008. La conversación telefónica con su padre, que ya se había subido al auto para buscar a su hijo, duró 45 minutos. Brandon le contó que se puso a caminar por la ruta baldía en plena madrugada, porque a lo lejos decía ver las luces de un pueblo. Y es acá cuando lo extraño comienza. Brian Swanson, un hombre mucho más experimentado en la ruta, afirmó que esto lo extrañó sobremanera porque él no conocía ningún pueblo aledaño al lugar donde su hijo se accidentó. Días después,
Cuando finalmente encontraron el auto del chico, las evidencias le dieron la razón, porque estaba en medio de la nada y de noche. No se ve la luz de ningún pueblo ni ahí, ni tampoco a millas de ahí. ¿Cuáles eran entonces esas luces que supuestamente veía Brandon? Sin embargo, cuando la llamada por teléfono celular se acercaba al minuto 45 y el señor Brian Swanson insistía a su hijo que le diera más detalles del área donde se encontraba, amén de que él quería saber más que nadie qué pueblo era ese cuyas luces su hijo veía, ocurrió lo más aterrador. El hombre escuchó a Brandon gritar a todo pulmón lo que lees en pantalla antes de que la comunicación se cortara. Brandon desapareció por siempre. Toda clase de teorías han aparecido desde entonces, desde que el joven fue sorprendido por un asesino serial que corría en dirección a él desde la oscuridad, hasta que ocurrió una abducción extraterrestre. A pesar de que hubo miles de voluntarios, 34 perros de búsqueda enviados por el FBI y cientos de policías rastrillando toda la zona, Brandon jamás fue hallado. A la fecha, sigue desaparecido. ¿Qué ocurrió con él? Intenta ponerte en sus zapatos. Imagina estar caminando por una carretera casi abandonada durante la madrugada, hablando con tu padre por teléfono y de repente sufrir un espanto repentino que te obliga a gritar. ¿Qué ocurrió luego de que se cortara la llamada? Quizá ni siquiera tu imaginación sea suficiente para suponer lo que le pasó a Brandon Swanson. Ahora imagina cómo se siente el padre quien todas las noches escucha el último grito de su hijo en la cabeza. La red social conocida como Reddit se ha convertido en un confesionario de Internet, y a lo largo y ancho de este canal encontrarás muchas anécdotas extrañas subidas por sus usuarios que a menudo piden ayuda cuando se ven ante fenómenos inexplicables. El escándalo más reciente en Reddit es la cita que nos reúne esta noche. Estás por ver lo que quizá sea uno de los incidentes más aterradores publicados en esta red social. El usuario Fat and Depressed abrió un post el 16 de marzo del año 2016 durante el mediodía. El hombre, que aparentemente es de Estados Unidos, nos contó su anécdota de manera sucinta. Él tiene una aplicación para su smartphone llamada Vivint. Vivint es una empresa que se dedica a la seguridad del hogar. Por medio de un dispositivo en la puerta de entrada de tu casa, esta aplicación no consume memoria grabando lo que sucede las 24 horas, sino que hace algo más inteligente. Detecta cuando alguien se halla en la puerta de la casa y avisa por medio de tu celular. Una mañana, Fat and Depressed nota que la app de Vivint lo recibe con 2 notificaciones. El mensaje traducido al español reza: tu timbre ha detectado a un visitante. La aplicación le estaba indicando que durante 2 oportunidades, a las 10:27 p.m. y después a las 11:33 p.m., alguien se acercó a la puerta de su casa. Esto hasta entonces no le había pasado antes. Él aclara que ya llevaba mucho tiempo usando Vivint. Fat and Depressed pensó en ello, pero eventualmente durante el trajín del día se olvidó. El lunes, el tipo se despierta y nuevamente la app de Vivint está brillando. Al revisar, se da cuenta que lo mismo ocurrió en 2 oportunidades más. Un extraño estuvo parado en la puerta de su casa. Y esta vez se asustó en serio,
no solo porque ya era la segunda vez que ocurría. Ya no era uno de esos problemas que se le pueden olvidar a uno a lo largo del día, sino que además las horas eran más dispares y revelaban ya un patrón taimado, porque la hora a la que se disparó la alarma fue a las 11:32 p.m. y después a las 4:48 a.m. Sea quien sea que estuviera haciendo esto, tenía paciencia. Esa noche, Fat and Depressed dejó su smartphone cargando y se fue a la cama con cierto temor. Lo que vio a la mañana siguiente no solo le hizo sentir un vuelco en el corazón, pues él manifestó estar ya muy asustado, sino que además ese fue el día, tal como se ve en esta imagen, que decidió contar su anécdota en Reddit y finalmente ponerse manos a la obra en caso que tuviera que hacer una denuncia formal a la policía. La app no marcaba ya 2, sino 4 visitas durante la noche anterior. De abajo hacia arriba las puedes ver en orden. A Fat and Depressed se le ocurrió que a lo mejor todo el problema era que la app estaba mal. Por eso no quería hacer algo tan serio como abrir una denuncia a la policía. Fat and Depressed entonces instaló una webcam muy simple en la puerta de su casa y por medio de la app de Vivint la configuró para que, amén de la alerta, una foto fuera tomada. A la mañana siguiente recibió solo una alerta que estuvo acompañada de una muy esperada foto que confirmara la naturaleza real del problema. Sea quien sea este extrañísimo sujeto, que no sabemos si ese es su rostro real o si está usando una máscara, pues aun cuando la resolución no es la mejor, convengamos, se nota perfectamente que esa cara es muy extraña. Detectó la webcam porque esa noche solo acudió una vez al hogar de Fat and Depressed. Pero si crees que ya viste lo más extraordinario de esta historia, estás equivocada o equivocado. Pasa que Fat and Depressed actualizó su post en Reddit publicando la foto, a la vez que la gente le daba consejos y apoyo. El inconveniente es que desde que Fat and Depressed hizo esto, no volvimos a saber más nada de él. Han pasado más de 13 días desde su último post. Fat and Depressed nunca había estado tanto tiempo sin usar Reddit. La prueba es un usuario Gold. Tiene más de 5.200 posts. El sistema de karma indica que es un usuario serio, tenido en cuenta y respetado por la comunidad. Acumuló tanto con una cuenta que tiene solo 6 meses de haber sido creada. Nuevamente, insisto, es casi imposible que Fat and Depressed haya estado tanto tiempo sin escribir nada en Reddit. Pero así sucedió. Todos estamos preguntando por él. De hecho, se ha creado una comisión para pedirle a algún administrador de Reddit que por favor revele el número IP de él para detectar desde dónde escribió sus mensajes con el fin de poner una denuncia a la policía de su pueblo o ciudad. Pero eso, por cuestiones legales, no es tan fácil para una red social tan grande, por lo que el petitorio todavía está en trámite. ¿Qué pasó con Fat and Depressed? Su súbita desaparición tendrá que ver con las visitas que recibió durante tantas noches y eventualmente con haber tomado esta foto. El caso todavía espera una resolución.
que vas a ver a continuación es real. Esto pasó en verdad y es quizá una de las anécdotas relacionadas a YouTube más siniestras en la historia de esta plataforma. Los metrajes que vas a ver son auténticos. Fueron tomados por quien se presume es un asesino serial. Maura Murray era una estudiante de enfermería. No solamente su familia la amaba profundamente, sino que además todos los vecinos de Haverhill, New Hampshire, la tenían como a una persona cariñosa y de aura blanca. Sin embargo, para cuando una seguidilla de cosas extrañas estaban comenzando a suceder en torno a ella, sus seres más cercanos se dieron cuenta demasiado tarde. El 9 de febrero del año 2004, Maura envió un correo electrónico no solo a los profesores que le tocaba ver ese día en el campus, sino además a su supervisor en la clínica donde estaba como pasante. El mensaje era claro. Se quería tomar una semana libre de estudios y trabajo debido al surgimiento de una emergencia familiar. Emergencia que jamás existió. En la noche de ese 9 de febrero, el automóvil de Maura Murray fue encontrado semidesbaratado a un costado de la ruta 112. Maura, sin embargo, no se hallaba ahí ni tampoco cerca. Así que ni los policías, ni la familia, ni los amigos, ni el cordón de búsqueda organizado por la comunidad logró encontrarla. Había desaparecido por completo. Nevaba profusamente y la temperatura era muy baja. Lo que te acabo de contar por sí mismo es suficiente misterio para el hígado de cualquiera, pero es mejor que estés sentado, porque lo aberrante, lo que te va a causar un vacío en el estómago, comienza ahora. Pasan los años. Aparece un usuario en YouTube llamado 112 Dirtbag, que traducido quiere decir bolsa de basura, epíteto que en los Estados Unidos se utiliza cuando se le quiere llamar bastardo o malnacido a alguien. 112 Dirtbag es un nombre de usuario que tiene un significado el cual no escapará a aquellos en esta audiencia que sean detallistas, pues 112 alude al número de la calle donde, como mencioné anteriormente, apareció el auto desbaratado y el lugar donde Maura Murray desapareció. Por otro lado, Dirtbag es el epíteto con el que el padre de la enfermera desaparecida catalogaba a menudo ante los medios de comunicación al presunto asesino que se la llevó. El 9 de febrero del año 2011, 7 años exactos después de la desaparición de la chica, desde el canal llamado 112 Dirtbag, se subió un video titulado Feliz Aniversario y mostraba esto. El segundo video, subido el día de San Valentín de ese año, era una grabación de la calle donde encontraron el automóvil estrellado de Maura Murray. Finalmente, el tercer video es un enigma que nadie ha logrado descifrar y que quizá tiene que ver con el lugar donde se halla el cuerpo de Maura. Este caso se convirtió en un escándalo local terrible. El hombre que ves en esta grabación jamás fue encontrado. Dirtbag 112 cerró rápidamente su canal en YouTube. Sin embargo,
Los videos fueron bajados a tiempo por el investigador James Renner, una persona que durante años ha estado intentando descifrar qué sucedió aquí, e incluso escribió un libro al respecto. Uno de los casos más aterradores y horrorosos relacionados a este sitio. Sitio que sin dudas tiene un lado oscuro, y acabas de ver rescatado para ti un pedazo olvidado de su parte más negra. La presente es una de las historias más populares en el sur de Estados Unidos. Creo que de más está aclarar que tiene connotaciones tenebrosas, que resulta indigesta para quien la escucha y ve la fotografía relacionada a ella. No se trata de una leyenda urbana ni un mito popular. Esto es algo que en el sur estadounidense se considera verídico. La horrenda historia de Charlie Noonan contribuyó en buena parte a darle mala fama al ya gris estado de Oklahoma. Se dice que incluso Lovecraft se inspiró en ella para varios cuentos, con la diferencia que esto se tiene como absolutamente real. Y sea verdadera o falsa, se trata de una de las cosas más escalofriantes que se puede encontrar en Internet. Charlie Noonan era un folclorista amateur. Para entender esto, tenemos que saber qué es folclore. Folclore es el conocimiento o expresión de la cultura de un pueblo, sus tradiciones, costumbres, música, historias, leyendas e inclusive sus supersticiones. El folclore de la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, es extremadamente rico, y resulta que lo mismo sucede en Estados Unidos, en especial en el sur del país que colinda con la frontera mexicana. Un folclorista entonces es un estudioso y o especialista de estos temas. Entre los años 20 o 30, el señor Charlie Noonan se dedicaba a la rama del folclore más relacionada a los mitos y supersticiones populares. Y desde luego, encontraba un terreno muy fértil en estados como Luisiana, el más multilingüístico del país, pues había una enorme colonia francesa negra que había introducido la magia vudú. Pero un día escuchó la historia de una extraña mujer supuestamente granjera, que vivía sola en un área rural muy apartada en el interior del estado de Oklahoma, y que los pobladores que vivían más o menos cerca le tenían pavor. Parece que ni siquiera la policía se acercaba por allá. Decían que la señora en cuestión no era una mujer, sino algo raro escondiéndose debajo de sus ropajes, y que siempre iba acompañada de un pastor alemán enorme. Esta historia, que fascinó a Charlie Noonan, significaba todo un predicamento. Por un lado, estaba ligado a su línea de trabajo, la superstición de la gente, de pobladores, de lugareños ignorantes que no habían accedido a una educación más compleja y profunda. Pero por el otro, no se trataba de algo estrictamente folclórico, se trataba de un hecho que estaba pasando en ese mismo momento. Es posible que el señor Noonan haya resuelto que aún así, de esa misma tela, de ese mismo material, es que está hecho el folclore. Según su contacto, la historia se había hecho tan grande en el interior de este estado rural que era folclore in the making, es decir, folclore haciéndose sobre la marcha. Por lo que el caballero viajó hasta el estado de Oklahoma para recorrer las largas rutas, alejarse de la civilización, entrevistarse con los pobladores, adentrarse aún más en los campos y conocer a la señora que tanto temían, para entrevistarla y registrar el evento en primera mano. Lamentablemente, el señor Charlie Noonan no fue visto nunca más. Aproximadamente 10 años más tarde, Ellie Noonan, quien ya estaba vista socialmente como una viuda, fue contactada por un prestamista y dueño de una casa de empeños en Texas, quien, por increíble que suene, recordó cuando hacía 10 años
leyó sobre la desaparición de su marido en un periódico de Dallas. Su memoria se activó cuando hasta su tienda llegó una cámara fotográfica. ¿Cómo hizo la relación? Simple. En el case o estuche de la cámara marca Leica se hallaba escrito a un costado el nombre Charlie Noonan. Al parecer, la cámara se la había vendido un itinerante de esos que van y vienen y que, según dijo, la había adquirido a precio de gallina flaca en Oklahoma. El texano, hombre de grandiosas costumbres, hizo lo que en aquella época debió ser una aparatosa investigación y envió el estuche junto con la cámara y una caballerosa nota a la señora Ellie Noonan. La viuda, al examinar la cámara de su marido, encontró el rollo adentro y lo mandó a revelar, con una esperanza tardía e impiadosa de localizar el derrotero de su desaparecido señor. Lo que vas a ver a continuación es la única foto que había en el rollo. Se cree que fue la única, porque el señor Noonan ya habría gastado 1 o 2 rollos fotográficos, donde seguramente registró sus entrevistas con pobladores, campesinos y la ruta que siguió. Lamentablemente, estos se perdieron por siempre. La historia de Charlie Noonan. Estás por escuchar Se considera junto al caso de Elisa Lam como una de las desapariciones más misteriosas de la historia y ocurrió en el año 2014. Todo lo que verás a continuación es completamente real. A la fecha no se ha resuelto y se tiene como uno de los enigmas más aterradores y extraños del mundo. ¿Y quieres saber lo peor? Tal como la otrora Elisa Lam, esto, por alguna razón, no recibió la cobertura mediática que merecía. Lisanne Froon, de 22 años, y su mejor amiga, Chris Kremers, de 21, eran 2 chicas holandesas que, como vemos acá, se despedían de sus padres en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Su plan era tomar un avión rumbo a Panamá para estudiar español. En un lapso de tiempo no demasiado prolongado, ambas se habrán acomodado en su respectivo piso en Panamá, y en algún momento en ese plazo habrán decidido ir de excursión a un lugar muy popular y hermoso llamado Sendero del Pianista. Esta decisión, tomada por parte de ambas, fue llevada a cabo un 1 de abril. Desde esa fecha no se les volvería a ver nunca más con vida. Pero lo mórbido es que sí podemos ver a Lisanne y a Chris en horas y fechas posteriores a ese 1 de abril, a través de las fotos tomadas con sus celulares. Comienzan a verse cosas extrañas. La primera es que son las únicas personas en una vía que al año atraviesan cientos de turistas y residentes. Si bien el Sendero del Pianista no es de lo más concurrido, tampoco es un área extraña. Sin embargo, las fotografías revelan que ellas estaban completamente solas. Y no solo eso, sino algo que resulta todavía peor. Por sus vestimentas, no estaban en lo absoluto preparadas para una excursión. En un hecho que resultaría inexplicable incluso si 2 chicos imprudentes estuvieran implicados, cuanto y menos 2 chicas. ¿Por qué se internaron tanto dentro de la selva, vestidas así? Las fotos fueron tomadas temprano, de día. ¿Cómo es que 2 cabezas se equivocaron tanto y perdieron el camino en un sendero que está perfectamente delineado precisamente para evitar eso? ¿Cómo es que 2 adultas dejaron que las horas y las horas y las horas les pasaran de tal modo que perdieran conciencia sobre el peligro, dejando que se les hiciera de noche? Las fotografías que ambas tomaron son hermosas, no hay ninguna que parezca al azar, pero cada vez se van volviendo más y más oscuras.
Es a partir de esta imagen en que ambas deben haber caído en cuenta que estaban en problemas, porque por la luz del sol se nota que ya hace rato había caído la tarde y porque el registro de llamadas indica que una de ellas había efectuado el primer llamado al número de emergencias. La angustia dramática de Lisen y Chris debió ser tal que no solo discaron al 911 de Panamá, sino además al 112 de Holanda. Obviamente, se nota que no tuvieron suerte de un modo o del otro. Nunca fueron atendidas. Las chicas estuvieron intentando pedir auxilio por más de una semana. Finalmente, cuando se intuye que debían estar ahorrando la pila de sus teléfonos iPhone y Samsung, los modelos que ambas poseían, uno de estos aparatos fue encendido en medio de la madrugada 8 días después de haberse perdido, para sacar una fotografía. La localización es completamente desconocida, así como desconocido es también qué intentaban fotografiar. No fue una foto tomada accidentalmente, no fue producto del azar. Hubiera salido torcida y descuadrada de lo contrario. Se nota que intentaba enfocar algo. Quizá el hecho de haber activado el flash, más que un acierto en pos a intentar averiguar qué merodeaba cerca de ellas, fue un error garrafal. 2 meses después, en junio del mismo año, se encontraron con una mochila que pertenecía a una de las chicas. Adentro había ropa íntima de ambas bien organizada, junto a objetos de valor personal. Y justo en el mismo lugar, un zapato con un pie cercenado todavía dentro. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Chris Kremers. Enfrente, y como si hubiese sido un escenario preparado meticulosamente, consiguieron el hueso limpio de una pelvis. Este pertenecía a Lisen. Los padres de ambas chicas fueron a Panamá. Hicieron el recorrido completo sin ningún problema junto a las autoridades. Nadie sabe qué pasó exactamente con ellas. A pesar de haber peinado el área numerosas veces con docenas de agentes, no se encontró el resto de ambas. ¿Qué pasó con Lisen y Chris? ¿De qué fueron víctimas? Nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que ellas tomaron un aproximado de 90 fotografías y las autoridades panameñas han declinado revelarlas. Pero lejos de tratarlo como una desaparición común, han guardado secretismo, levantando una investigación agresiva en el sendero del pianista con docenas de agentes armados. ¿Qué contendrán todas esas fotografías? Queda la imaginación de cada uno de nosotros. Lo que ves es un mapa que marca todas las desapariciones misteriosas e irresueltas de personas en Estados Unidos. Lo que ves ahora es un mapa que enseña todos los sistemas de cuevas que hay en ese mismo país. ¿Casualidad? La cantidad de huesos humanos extraviados en cuevas es asombroso. Personas que desaparecieron a mediados del siglo XX reaparecieron, convertidas en huesos en muchos de estos lugares. Algunos murieron al explorarlas. Otras personas, al poco tiempo de ser arrastradas en su interior contra su voluntad. Y lo anterior no es lo peor. Lo peor son los restos de personas que, la ciencia forense revela, fueron torturadas y asesinadas de maneras horribles, con total impunidad, en lugares donde nadie escucha los gritos de nadie. Las cuevas son, pues, un material incombustible de horror, de accidentes terroríficos,
de historias macabras y de misterios también. Kruvera está considerada la cueva más profunda del mundo. Queda en Georgia, un pequeño país que comparte 4 fronteras con Turquía, Rusia, Armenia y Azerbaiyán. Nadie aconseja explorar Kruvera en solitario. De hecho, hacerlo se considera una locura. Si esto sucediera en muchos otros países, te detendrían antes de entrar. Pero en Georgia son muy laxos. Nadie está vigilando y, si preguntas, te avisan. Si eres un explorador no experimentado y entras aquí, puedes darte por muerto o muerta. Porque si tuvieras experiencia, jamás te adentrarías a esta boca oscura sin un equipo de personas bien preparadas y bien equipadas. Una de las razones, además del accidentado terreno, es que tiene más de 8 kilómetros de extensión. Que se sepa, en pantalla se halla un mapa configurado por un equipo muy profesional, con la Torre Eiffel como comparativa para que te hagas una idea de lo profunda que es Kruvera. Si pudiéramos ver un mapa real, sin embargo, atestiguaríamos, según se deduce con total convicción, que en realidad esta cueva tiene muchos más recovecos, caminos, pasajes, túneles y pasadizos que pueden ir por kilómetros, todos en sus propias direcciones, a lugares completamente desconocidos, que jamás fueron pisados por ningún ser humano. Técnicamente, de cara a los libros y los registros históricos, Kruvera fue descubierta en 1960, año en que fue expuesta para que el mundo supiera de ella. Pero esta cueva ha sido encontrada por gente desde mucho antes que el año anterior mencionado, pues se consiguieron restos antiguos de personas adentro. Y el más grande de los misterios relacionados a Kruvera, quizá el más grande en su estilo después del incidente del paso Dyatlov, es el siguiente. Alrededor de 1.5 kilómetros dentro, se encontró un montón de restos humanos. Los huesos de lo que debían ser aproximadamente 30 personas. Todos, repito, habían muerto alrededor de 1500 metros dentro de la caverna. Sería fácil deducir de forma escueta que se trataban de unos salvajes de tiempos remotos, pero no. Eran huesos de humanos modernos, no de neandertales. Los 30 restos humanos de Kruvera tenían además objetos personales, relojes, restos de vestimenta de mujer y de hombre del siglo XVIII. Amén de anillos. A partir de acá, la ciencia forense dictamina y también en parte deduce que los restos humanos encontrados en un mismo sitio dentro de Kruvera eran de personas pudientes, y más que seguramente no de un país humilde como Georgia. Personas muy pudientes que quizá eran de la Europa clásica, lo que querría decir que el conocimiento de la existencia de esta cueva data, aunque no registrado en libros, de tiempos bastante remotos. Alguien de Georgia los habrá guiado. En algún cuando del siglo XVIII, esta gente fue dada por desaparecida, sin saber seguramente sus familiares ni sus conocidos que se hallaban metidos 1.5 kilómetros en una cueva. ¿Qué hacían aquí?
Por sus vestimentas, no eran exploradores de la época, ni mucho menos. De hecho, al parecer, había damas que cometieron el craso error de ir vestidas de forma opulenta, lo que hace que el 1,5 kilómetros que tuvieron que andar sea una hazaña. Pero, ¿por qué? Debido a ciertos objetos religiosos encontrados ahí mismo, esa pregunta podría tener respuesta. Estos objetos eran sumerios, algunos originales, otros tallados en la época. Esta gente trajo esto acá adentro. Se piensa, pues, que se hallaban ahí por motivos religiosos y estaban haciendo una especie de ceremonia o ritual para una deidad sumeria. ¿Por qué murieron 30 personas del siglo XVIII en esta cueva? Parece ser que era una secta. Y una secta no improvisada de tontos, sino de gente muy bien posicionada económicamente, lo que para la época quiere decir que tenían buena educación. ¿Qué les pasó? No se sabe, pero hay uno que otro explorador en Crubera que alegan que lo que en realidad esta gente intentaba hacer fue una especie de invocación. Un misterio que la historia devoró. Que quede muy claro desde el vamos. Lo que vas a escuchar es una historia completamente real, pero las implicaciones, teorías o sospechas de lo que le pudo haber ocurrido al señor Kenneth Lee Beach son otra cosa. La historia en sí es verídica. Los detalles tras el hecho horrible que aconteció, verdaderos. Todo comenzó en YouTube en un video del año 2013 titulado Hijo de un técnico del Área 51. Metraje que versa sobre las anécdotas de cuando el señor que vemos en pantalla era niño y su padre trabajó en la base militar más secreta del mundo, la que no fue sino hasta en épocas muy recientes que el gobierno estadounidense reconoció su existencia. El problema con todas las personas que quieran estudiar de cerca el caso del señor Kenneth Beach es que si buscan este video no lo van a encontrar. Pasa que a raíz de lo que sucedió, el dueño del canal no solo le cambió el nombre y la descripción al video, sino además modificó el nombre de su canal y borró toda huella de cierto comentario que inició lo que quizá es una de las historias verídicas más increíbles y terroríficas en toda la historia de YouTube. Pero algunos no cuentan con que la astucia de Internet es grande. Las huellas fueron borradas, pero las evidencias quedaron. En este caso, una fotocaptura del mensaje que fue tomada por una razón mucho más llana y superflua que el motivo por el que la censura relacionada a la horrible anécdota del señor Kenneth Lee Beach aconteció. Fue tomada simplemente para poder confrontar a Kenneth, llamémoslo de ahora en adelante Kenny como hacían sus amigos con cariño, en caso de que él no cumpliera una promesa que hizo a miles de personas en YouTube. La cuestión fue así. Como te dije antes, en este video, un hombre, el que estás viendo, hijo de un técnico del Área 51, rememora su infancia y cuenta las anécdotas raras que vivieron él y su madre, mientras su papá
estaba obligado a muerte por el gobierno de los Estados Unidos a no revelar absolutamente nada de lo que viera en la base militar mientras durase su contrato. Cientos de personas comentaron el video. Entre ellas, un mensaje destacado fue el del ya mencionado Kenny, bajo su seudónimo Snake Bite Me. Traducido del inglés, dice así: esto no es nada. Soy un excursionista de largas distancias. Una vez, durante una de mis excursiones cerca de la base aérea Nellis, encontré una cueva oculta. La entrada a esta cueva tenía la forma casi perfecta de una M en mayúsculas. Siempre me meto en todas las cuevas que consigo, pero tan pronto como comencé a acceder a esta caverna tan particular, mi cuerpo entero empezó a vibrar. Mientras más pasos daba dentro, peor se sentía esta vibración. De pronto me asusté muchísimo y decidí que era mejor irme inmediatamente de ahí. Esa fue una de las cosas más extrañas que jamás llegó a ocurrirme. Para mal, este comentario se hizo muy popular. Lo que ves no es sino una fracción de los pulgares arriba que llegó a tener. La gente se los daba para que no se perdiera. Personas empezaron a hacer preguntas y Kenny, llevado tal vez por la oportunidad de tener sus 15 minutos de fama, comenzó a contestar. Echándole un vistazo a su canal, vemos que llegó a subir tan solo 5 videos. La mayoría de los suscriptores que cosechó no son suyos, son producto de lo que ocurriría después con él. La gente comenzó a hacerle preguntas sobre esta misteriosa cueva cuya entrada tiene la forma de la letra M, y el interés que generó este comentario fue tal que sobrepasó al del video en sí. Eso motivó a Kenny, bajo su alias de YouTube, Snake Bite Me, a entusiasmarse con una ronda de aplausos por parte de la gente, cuando ni corto ni perezoso anunció: voy a ir de vuelta a este lugar y lo voy a filmar. Kenny es un excursionista experimentado. De lo contrario, jamás hubiese encontrado la cueva de la que hablaba en primer lugar. No es un improvisado, no es un tonto que se lanza a un peligroso desierto sin saber nada. Y el poco contenido que subió a su canal, llevado de la mano con otros muy surtidos excursionistas que lo conocieron, lo confirma plenamente. La base de la Fuerza Aérea Nellis está ubicada en el mismo desierto que la base conocida popularmente como Área 51. Y durante décadas sirvió como una especie de fachada. El gobierno de los Estados Unidos quería que los escépticos, que se cuentan por millones, dieran por descontada la existencia del Área 51, pensando que la gente crédula la confundía con esta base. Pero la realidad demostró que los conspiracionistas tenían razón. Son dos lugares diferentes. Pero no te confundas. Acercarse incluso a la base de la Fuerza Aérea Nellis es peligrosísimo, porque oficialmente es donde el ejército americano prueba sus armas más avanzadas o desarrolla sus secretos más importantes. Kenny se acercaría a pie a una supuesta cueva, la cual estaba bastante cerca de esta base y del Área 51.
Sí, tiene experiencia, pero lo que va a hacer es arriesgado, porque más allá de los animales salvajes, el Estado americano no quiere a nadie deambulando por el desierto de Nevada. Miles de personas le han pedido que haga justicia a su historia, que muestre las evidencias. Sin embargo, hay malas noticias al final del día. A pesar de que Kenny filma cosas muy interesantes y, como vimos antes, se encontró con varias cuevas en su camino, él sigue adelante hasta que finalmente arriba al lugar que reconoce de aquella vez. Sin embargo, Kenny es el primero en sentirse desanimado. Todo ese viaje para nada, por no hablar de la vergüenza que siente. Pero no sabe, no tiene idea de hecho de lo que le espera en Internet. Se nota que no era un tipo experimentado en los menesteres de la red, del odio que iba a recibir cuando subiera este video que estás viendo. 22 minutos aderezados con cosas que de buena fe él creyó interesantes para la gente. Para absolutamente nada al final, porque el espectáculo principal se había cancelado. Los comentarios odiosos no se hicieron esperar. Lo más bonito que lo llamaron fue estafador. Te podrás imaginar un tipo que estaba tan entusiasmado en un principio con la atención positiva que recibía, ver que las cosas de pronto daban un vuelco tan terrible. Sin embargo, Kenny siguió dando la cara por su historia. Él decía que lo que había escrito era cierto. Le pedía a la gente que se calmara, que en verdad de buena fe no logró conseguir la cueva y que eso en sí mismo era muy sospechoso para él antes que para nadie. Él juraba que estaba ahí, pero la entrada ya no existía. Pero la turba no hallaba consuelo alguno en las palabras de Kenny, y eso lo afectó. Tanto así que dijo que haría una nueva excursión al lugar, para ver más de cerca y cerciorarse de que la entrada no había sido oculta de alguna manera. Dijo que se quedaría incluso la noche ahí de ser necesario y que se acercaría e incluso subiría esta montaña en busca de pistas. Le prometió a la gente un nuevo video. A lo largo de esta historia, si fuéramos mal pensados, podríamos concluir con que Kenny quizá podría ser un mentiroso. Podría haber estado engañando a la gente. Podría haberse inventado una historia que se le salió de las manos. Y las cosas no hicieron sino empeorar cuando luego de este último mensaje prometiéndole a la gente un resarcimiento, el señor Kenny Lee Beach no volvió a aparecer más. La gente se sintió entonces más embaucada que nunca. Hacía falta una gran evidencia para demostrar lo contrario. Un video de la cueva cuya entrada tiene forma de M. Lamentablemente no. La evidencia llegó, pero con otra forma.
Kenny Beach desapareció en el año 2014 durante esa segunda excursión para encontrar la cueva y hasta entonces no ha vuelto a aparecer nunca más. Su caso está abierto bajo la carátula de persona desaparecida, aunque muy ampliamente las autoridades ya lo dan por muerto. El celular de Kenny fue encontrado cerca de una mina abandonada, pero eso es casi todo. Sus restos no han sido hallados. Dentro de la memoria del teléfono no se encontró absolutamente nada que pudiera ofrecer una pista de su paradero. Numerosas personas se han abocado a investigar el misterio. Incluso se entrevistó a un oficial retirado que pudo haber sido la última persona que vio con vida a Kenny, pero no se sabe nada. Incluso apareció su novia, una mujer llamada Sherion Pilgrim, que durante años agradeció a la gente que intentaba averiguar el paradero de su Kenneth sin ningún aval. Hay quienes dicen que el desierto se lo tragó, que murió intentando encontrar la cueva. De esta versión hay muchas dudas, incluida la de la propia Sherion, pues Kenny era un excursionista bastante curtido, muy experimentado. Hay quienes alegan que tal vez una serpiente cascabel que abundan en el desierto de Nevada lo picó y lo mató. Pero eso tampoco explica cómo es posible que no se hayan encontrado los restos de Kenneth. Nada. Y nuevamente, insisto, el señor Kenneth Beach era un explorador demasiado curtido, demasiado experimentado para dejarse matar por una cascabel. La cueva donde encontraron su teléfono, por cierto, fue revisada hasta el fondo y por todos los costados. No se consiguió su cadáver, no se consiguió nada. No había huesos ni de Kenny ni de ninguna otra persona. Finalmente, pues, hay quienes dicen que Kenny logró encontrar la cueva y que cámara filmadora en mano entró a grabar, no solo para darle su merecido a quienes tanto lo ofendieron, sino para finalmente satisfacer algo que comenzó como la más extraordinaria anécdota de su vida, solo que en esta oportunidad no vivió para contarlo, o algo se lo llevó. Como dije al principio, su desaparición es real, pero las circunstancias de esa desaparición completamente misteriosas. Y está el hecho de que el dueño de este canal, hoy conocido como Dr. Steven Greer en YouTube, una persona que investiga temas relacionados a ovnis, borró no solo los comentarios de Kenny, sino los de todas las personas relacionadas a él. Cambió el título del video y la descripción, pero ni él pudo evitar que con el pasar del tiempo, el 99% de los comentarios de su video sean de gente preguntándose qué pasó con Kenny. De vez en cuando ocurren cosas absolutamente increíbles cuya única explicación resulta impronunciable para la mayoría. Tema tabú, porque ponerse a explicarlo es jugar con lo oscuro, con la credibilidad ajena. Pero pasa que a veces hay casos en que uno se siente más tranquilo explicándoselo a los demás, porque el hecho es tan espectacular que no hay otra alternativa posible más que lo increíble y en este caso
lo horrible. Ocurrió en Brasil. Una estudiante de psicología de 24 años llamado Bruno Borges desapareció. De calificaciones bastante altas y familia bien acomodada económicamente, Bruno simplemente, de una noche para otra, salió de la vida de todo el mundo. Se esfumó, de tal modo que ni siquiera la Policía Especial de Brasil tiene la más mínima, la menor ni remota idea de dónde o cómo ubicarlo. Sucede lo mismo con sus vecinos, sus compañeros universitarios y sus familiares. No hay testigos. Nadie lo vio. Ninguna cámara lo filmó. No hay nada. Bruno se desintegró. El caso ya de por sí sería increíblemente extraño, sobre todo tratándose de un excelente estudiante de clase media alta sin ninguna adicción, de no ser por un detalle que hace este caso algo extraordinario. Cuando forzaron la cerradura de la habitación de Bruno, se encontraron con esto. Bruno no solo había convertido su recámara en un monumento a las ciencias ocultas, en un emporio extraordinariamente diseñado de esoterismo, sino que además en el centro rendía culto a una estatua enorme de tamaño natural de Giordano Bruno, hombre que existió en el siglo XVI y que se destacó como teólogo, astrólogo y experto en ciencias obscuras y rituales cósmicos. Señor que murió quemado en la hoguera por herejía y que pasó a la historia no solo por hacerse muy temido, sino además ser de los primeros en postular que el universo es infinito. Revelación que dijo haber recibido gracias a seres ocultos. Para que te des cuenta de que Bruno Borges no era el típico conspiranoico, está el hecho de que todas las paredes de su recámara están impecablemente forradas por textos no arrancadas de un libro como pareciera a simple vista, sino escritas por él. Lo mismo con esos diseños magníficos que ves en algunas de esas páginas. Sí, fueron hechas por el joven de 24 años, estudiante de psicología. Luego está este cuadro donde él mismo se pintó junto a lo que parece ser un extraterrestre o ser extraño. Ni la madre ni el padre de Bruno tenían idea de que su cuarto estaba así. Él simplemente le negaba acceso a todo el mundo. Les había prohibido entrar. Y he aquí un detalle increíble. La estatua en cuestión tiene que ser llevada por lo menos por 3 personas, pues es enorme y muy pesada. De alguna manera, Bruno se las había arreglado para colocarla escaleras arriba en su cuarto sin que nadie en la casa lo notara, sin que siquiera los vecinos pudieran atestiguar cuándo, cómo y en qué momento la trajo. No sabían que estaba ahí. La policía no logra rastrear de dónde la sacó. No existen locales en Río Branco, su ciudad, que por cierto es bastante pequeña, donde haya podido adquirirse algo así. Por si fuera poco, Bruno, además, había escrito y editado libros esotéricos que estéticamente al menos son de impecable calidad. Llegó a escribir 14 de ellos. Son enormes y por lo que se puede intuir él hacía rituales frecuentemente en su habitación.
Una de las cosas más inquietantes es que en mucho de lo que encontraron en los escritos de Bruno hay símbolos y pasajes de demonología antigua. Textos que se encuentran en libros prohibidos en tiempos remotos por la Iglesia. ¿Cómo este joven obtuvo acceso a todo eso? No solo acceso, el texto demuestra que él entendía muy bien el idioma antiguo en que estaban escritos. Logró leerlos y comprenderlos. Pero la pregunta más grande es, ¿qué sucedió con él? ¿Le pasó algo malo? ¿Por qué ninguna de las cámaras de su vecindario ni de la ciudad captó el momento en que se marchaba de casa? ¿Por qué no hay testigos? ¿Por qué la policía no tiene la menor pista? Gente de la mala vida en Brasil, expertos en hechicería y magia negra, al ver los símbolos que hacía Bruno, afirmaron que no se molesten en buscarlo nunca más, que él ya no es parte de este mundo. Internet ha sido hogar de joyas realmente oscuras. Una vez creé un video mostrando el blog de un auténtico asesino serial. Sus palabras, su descenso a la locura, actualización a actualización, quedó inmortalizada en la red. En su momento, también conté la historia de un hombre que, con legendaria sangre fría, pasó meses planificando su suicidio post por post, hasta que finalmente se pegó un tiro en el estacionamiento de una comisaría. Un vistazo a estas cosas, a este pozo, es lo que por encima de las leyendas, por encima de los rumores, hace de Internet una experiencia verdaderamente oscura si sabes buscar bien. Hoy ha llegado el turno de contarte otra historia muy por el estilo. Ted el Excavador es un blog que empezó a publicarse el 23 de marzo del año 2001. La plataforma utilizada es la hoy ya primitivísima Angelfire. Sin embargo, en su momento, suplió más que bien para lo que un hombre llamado Ted nos iba a relatar. Sus experiencias comenzaron a fines de diciembre del año 2000. En lugar de estar planeando el fin de año como una persona normal, Ted, acompañado de un amigo a quien llama Brad, persona con la que compartía aficiones y con quien llevaba tiempo planeando una excursión, preparaban su equipo para ir a explorar la entrada de una cueva misteriosa que uno de ellos había descubierto tiempo atrás en medio de una excursión. Nos enseña también un plano oficial de las cuevas de Utah en Estados Unidos, asegurándonos que la de ellos no figuraba en el mapa. Ted creó la escueta ilustración que estás viendo en pantalla de cómo era la cuestión. Incluso tomó fotografías con una cámara Kodak. A poco de entrar a la caverna, el paso era sellado por un muro de roca con un hoyo. Pero al echar un vistazo dentro de este hoyo, se percataron de que del otro lado había un pasaje sumamente profundo, que se perdía a la vista y que sin dudas llevaba a algún lugar. Equipos en mano, comenzaron a romper la pared. La labor fue más difícil de lo que creyeron. La roca era maciza. Les tomó varios días de trabajo en la entrada de la caverna. Y fue entonces cuando la primera cosa extraña sucedió. Brad afirmó que a veces, desde dentro del hoyo, se escuchaban sonidos extraños.
Por un lado, Brad afirmó escuchar murmullos e incluso el lejano quejido de un animal. Otro día, era Ted quien escribía que si uno permanecía en total silencio, podía llegar a escuchar el lejano eco de pisadas muy profundo dentro de la caverna. Amén de una corriente de aire que venía de adentro y que le revelaba a ambos hombres que había un espacio inmenso y jamás explorado del otro lado. La tensión creció entre los amigos. Ted nos lo cuenta blog a blog. Brad ya no se sentía bien y su espíritu aventurero mermaba de manera alarmante hasta que una mañana simplemente le dejó un mensaje a Ted diciendo que ya no se copaba más a la aventura de averiguar qué había del otro lado de la caverna. Ted, de manera tosuda, nos explica que él, muy en cambio, continuó la labor en solitario, abriendo cada vez más el hoyo en la pared. Él mismo nos cuenta que podían estar sucediendo dos cosas. Ora su salud mental se deterioraba, ora había algo muy extraño sucediendo, porque afirmaba sentir cada vez más espasmos, escalofríos, pánico súbito y la sensación de, cito, pensar constantemente que la caverna no me quería dentro de ella. Una vez que logró abrir un agujero lo suficientemente grande para introducirse, Ted comenzó a tomar fotografías. Una de las mejores es la que ves en pantalla. El hombre describe que sufrió un ataque de pánico cuando al revelar una de las fotografías descubrió algo en la oscuridad que probablemente lo había estado mirando todo el tiempo. Su breve exploración del otro lado arrojó un dato fascinante. Este es el croquis que el hombre elaboró de memoria tras ver un jeroglífico en un túnel muy angosto dentro de la caverna. Su significado continúa hasta el día de hoy siendo un misterio. Blog a blog, Ted nos comenta que él pensó en abandonar varias veces el proyecto. A todos quienes durante meses seguimos su progreso, nos dejó terriblemente frustrados, pero por sobre todo, fríos. En su última entrada, fechada en mayo del año 2001, el hombre afirma que va a volver una vez más a la caverna. Ted se despedía de sus lectores, de quien orgullosamente quien les habla formó una vez parte, escribiendo lo siguiente: los veré pronto con un montón de respuestas. Con amor, Ted. Nunca supimos qué pasó después. Nunca supimos cómo terminó todo. Ted simplemente desapareció. No volvió a escribir más. No volvió a actualizar. No volvió a manifestarse. Desde hace más de 15 años no volvimos a leer nada de él. ¿Será real esta historia? ¿Será cierto todo lo que este hombre nos contó? ¿Dónde está Ted ahora? Sea como sea, abajo en la descripción del video te doy un link. Si sabes inglés, quizá quieras leer tú misma o tú mismo su abandonado blog.